Vivir en el extranjero supone enfrentar un sinfín de desafíos. Ahora, imagínate llegar al otro lado del mundo, donde el idioma, la religión, las costumbres y tradiciones son completamente diferentes a las de tu lugar de origen. Mi nombre es Grecia Silva y soy una mexicana viviendo en Dubái. Únete a mí para conocer las historias de todos aquellos que, como yo, empacamos nuestra vida en un par de maletas y llegamos a tierras de Medio Oriente. Platicaremos sobre los retos a los que nos hemos enfrentado, quiénes éramos antes de emigrar a Dubái, quiénes somos hoy y qué hemos aprendido. Y la pregunta de oro, ¿se puede echar raíces en las dunas? Prepárate para un viaje lleno de emociones, chismecito y muchísimos aprendizajes. Bienvenidos a Raíces en las Dunas una vez más. Como siempre, gracias infinitas por estar con nosotros. El episodio de esta semana es un episodio muy, muy especial por dos razones. La primera es porque a partir de este momento damos apertura oficial al nuevo formato con video. Si tú eres nuevo por aquí, te platico que para este episodio, para que esto sucediera, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Sigo aprendiendo de cómo hablar con la cámara, de cómo no tener miedo, o bueno, más que no tener miedo, cómo no paralizarme por el miedo. En fin, si quieres conocer un poquito más de todo este proceso, te recomiendo que escuches el episodio anterior a este. Y la segunda razón de por qué este episodio es tan especial es porque con esta entrevista, nuestra invitada da una clausura simbólica y muy emocional a su labor diplomática para la Embajada de México en el Reino de Arabia Saudita. Su nombre es Faride Asad y ella es originaria de San Luis Potosí. Faride llega a compartirnos cómo fue el proceso para que ella llegara a formar parte del cuerpo diplomático, qué es lo que tuvo que estudiar, todo eso que sucedió en su vida, los nos, cuántos nos tuvieron que llegar en su vida para recibir un sí, todo lo que ella tuvo que estudiar, todos los obstáculos que tuvo que sobrepasar, las cosas que tuvo que hacer con miedo, pero que aún así el miedo no la paralizó. Em, toda esta tenacidad y estas ganas y este claro objetivo que ella tenía en mente para poder llegar a donde está actualmente. Conoceremos también cómo ha sido para Faride adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura que es completamente distinta a la de nosotros como mexicanos, como latinos. Y bueno, evidentemente también vamos a conocer un poco de cómo es trabajar para una embajada. La verdad es que yo siempre había tenido curiosidad y las ganas de conocer a alguien que trabajara en una institución como esta. Y cuando tuve la oportunidad de conectar con Faride en un evento en línea, pues dije, es ahora o nunca. Y cuando la contacté, hicimos clic y me compartió que estaba a punto de terminar esta labor diplomática. Yo dije, claro, esto tenía que ser así y ya sabes, los que me conocen saben que yo creo que todo pasa en el momento que el universo lo quiere hacer y ya sabes, estas cursilerías mías. Bueno, pues para mí significa mucho que yo esté dando apertura a esta nueva etapa del podcast y que Farid esté cerrando esta etapa en el Reino de Arabia Saudita. Así que bueno, vámonos directo a conocer la vida de Faride. Gracias nuevamente por acompañarnos y espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. Decirte que creo que es un buen momento para cerrar con broche de oro tu labor diplomática en Arabia Saudita y que te lleves este momento para ti, para recordarlo para siempre y que utilices este episodio para que cuando pase el tiempo lo vuelvas a escuchar y digas qué padre mi vida en Saudi y qué padre lo que viví. Entonces, gracias, Faride. No, muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta el espacio y como te dije y lo mencionas muy bien, es una gran forma de cerrar el tiempo que he estado aquí. La verdad es que sí lleva una reflexión importante que, como sabes, cuando te vas de un lugar, pues sigue esa reflexión, ¿no? Pero de verdad es una gran forma de cerrar este tiempo y te agradezco muchísimo el espacio. Pues mira, vámonos al principio, como dirían por ahí. Me encantaría muchísimo poder conocer un poquito más de Faride en México, cómo comenzó esta niña a decir, bueno, quiero formar parte de un cuerpo diplomático para representar a mi país
fuera de tierras mexicanas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo creciste? Soy de San Luis Potosí, San soy Luis, de San ok. Luis Potosí, de hecho, ahí nací, ahí están mis papás y me fui a estudiar a Guadalajara, la universidad, ¿no? Entonces ahí empezó, digamos, mi trayectoria profesional, y académica, pero desde antes yo creo que mi interés por la diplomacia empezó en la preparatoria y especialmente con un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Me interesan siempre como las culturas, la forma de pensar de la gente. Ujú. Y creo que como mencionas, ser empática es algo esencial en la labor diplomática. Entonces, básicamente es entender de dónde vienen las culturas, lo que la gente es, las decisiones de los países y tratar de trabajar alrededor de ello, ¿no? Entonces, me interesó, yo creo que por primera vez en preparatoria. Yo estudié negocios internacionales en Guadalajara y bueno, es una vertiente, digamos, de lo que es la diplomacia. Me gusta mucho el tema de asuntos económicos, comerciales y después hice mi maestría en política también en Wow. Guadalajara. Pero bueno, la diplomacia, veremos, es un- son diferentes labores muy distintas. Hay gente de todo, con todo tipo de antecedentes académicos, personales y precisamente es lidiar con gente. Entonces, para entendernos y conocernos mejor, necesitamos tener todos los perfiles posibles y creo que ese es un ejemplo de la diplomacia mexicana hoy en día. Oye, qué maravilloso. Y justo ahora que mencionas esto, hay un dicho que es como muy común que dice hay que ser diplomáticamente correcto. Es importante a veces saber controlarte un poco tus impulsos y ser diplomáticamente correcto, pero ¿cómo uno puede llevar a la práctica la diplomacia, o sea, en su día a día? ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, en un momento dentro de lo que tú estás haciendo actualmente con la Embajada Mexicana en Arabia Saudita? ¿Cómo tú llevas a un, no sé, tal vez un conflicto y cómo tú puedes despersonalizarte de una situación, no involucrar tus emociones y decir, ok, bueno, por el bien común y por la relación entre tal país, pues vamos a no involucrar nuestras emociones y vamos a hacer que la decisión que tomemos sea la mejor para el beneficio de todos? ¿Cómo lo hacen y con qué herramientas utilizan? Bueno, ya en términos, digamos, profesionales, lo que yo he visto y aprendido de mis jefes, de mis colegas, lo que yo trato de practicar. Una cosa es, pues, la labor diplomática como tal, que, como te dije, por ejemplo, en el caso de México involucra muchos, diversos tipos de atención. Por ejemplo, lo relacionado con la comunidad mexicana, la documentación, temas políticos, económicos, culturales, es muy diverso. Creo que también entra la dimensión personal, ¿no? No dejamos de ser personas con diferentes, pues, caracteres, personalidades, formas de lidiar con las cosas. Yo, la cualidad común que veo con mis colegas, que yo, las personas que he conocido en este ámbito, los considero bastante profesionales y entregados con mucho cariño, ¿no? A México, a nuestro país. Yo creo que hay un profundo sentido de pertenencia y amor por México. Esto, digo, no es un lugar común, es algo que yo he visto. Nos gusta nuestro país, lo conocemos, tratamos de que la gente se lleve la mejor imagen de lo que son los mexicanos. Y yo creo que hablando justamente esta expresión de hay que ser diplomático o hay que hacer las cosas correctamente, personalmente, fuera de la labor diplomática, creo que no es más que respetar a los demás, ¿no? Ujú. ¿Cuál es como el punto medio entre poder conocer una cultura, gente de otros lugares y mantener tu esencia, tu opinión, tu forma de ver la vida, la forma en la que tu país ve, ¿no? La realidad actual? Yo creo que es muy importante partir de un punto de respeto y de entendimiento hacia los demás y tratar siempre de encontrar un punto en común. A veces llegamos a lugares y las dunas son un ejemplo muy bueno de que al parecer son culturas muy distintas, es una geografía muy lejana a nuestro país de origen y entonces vemos a veces en primera instancia las diferencias, cuando en realidad nos enfocamos en las similitudes, quizá encontramos un punto de partida común y así es como se hacen relaciones, así es como se fomentan amistades, así es como tú puedes hacer tu trabajo conociendo bien a las personas y desarrollándote en un lugar tan distinto. Para mí ese es como un aspecto básico que yo veo
Qué hermoso, me encanta. Y creo que esto es algo que la gente se puede llevar como consejo en el bolso, ¿no? Siempre, siempre recordarte esto que dices de encontrar algo que tengamos en común. Siempre va a haber algo que tengamos en común, no importa de dónde seamos, no importa qué idioma hablemos, siempre va a haber algo que nos va a conectar a ti y a mí, ¿no? Oye, Faride, y entonces, bueno, para regresar un poco como a tus inicios, tu nombre, hablemos de tu nombre, porque tu nombre no es un nombre común en México. Y si no mal tengo entendido, tú vienes de una tercera generación de libaneses, ¿verdad? Que llegó a México. ¿Tu bisabuelo llegó a México o fue tu abuelo? ¿Quién fue quien llegó a México desde el Líbano? Y bueno, por ahí es que viene el nombre de Faride. Sí, fue mi bisabuelo y bueno, mi bisabuela estaba embarazada de mi abuelo. Llegaron a México y sí, tengo origen libanés. Desafortunadamente no mantuvimos, por ejemplo, no hablo árabe por linaje familiar. Mantuvimos algunas tradiciones. Podría decir que, digo, soy mexicana, crecí con mexicana. Creo que la tradición que más se mantiene en mi familia es la comida. Mm, Mi mamá aprendió a cocinar muy bien comida libanesa y creo que todos disfrutamos mucho comida libanesa, pues no sé, el amor por los camellos, etcétera. Pero sí, como sabes, hay una gran migración pues de esta región de Levante, principalmente, pero muchos libaneses, sirios, palestinos a México, a toda América Latina, y yo formo parte de ese grupo de personas. Entonces sí es un nombre atípico en México, pero bastante común en esta región. Y justo la vez que te conocí, que por cierto aquí quiero darle las gracias especialmente a Catalina y a Ideli, que gracias a ella tuve la oportunidad de conectar contigo cuando escuché tu nombre y vi que formabas parte de la Embajada Mexicana en Arabia Saudita. Dije, wow, qué increíble, ¿será que algo en la vida llevó a Faride a las tierras árabes de regreso? Porque ese nombre yo sabía que no era un nombre común en México, ¿no? Entonces ya después cuando coordiné la entrevista contigo, fue cuando me puse a hacer mi research, hice mi tarea y fue donde encontré que, bueno, un poquito de tu historia. Entonces me parece súper bonito estos coincidencias de la vida o diosidencias, como le queramos llamar, que hayas terminado ahora de este lado. Faride, cuéntanos un poquito, entonces, cómo, bueno, terminas tú tu maestría y cuando terminas tú la maestría, ¿qué sucede después? ¿En qué momento llega tu primer acercamiento con formar parte del cuerpo diplomático para México? ¿Empezaste trabajando en México y luego te mandaron a otros lugares? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno, te platico. Yo decidí que quería ser diplomática. Me fui a estudiar a Guadalajara negocios internacionales y durante la carrera pues me mantuve como haciendo prácticas en gobiernos locales en temas de asuntos internacionales. Terminé la carrera y empecé a trabajar en el gobierno local y seguí mi trayectoria, digamos, ahí en Guadalajara y después estudié mi maestría mientras estaba trabajando en ese momento Wow. y después, pues salió la convocatoria para el examen al servicio exterior, la hice y pues entré. Quiero decir que ya había hecho el examen una vez, pasé la primera etapa, no pasé la segunda etapa, tenía yo creo que 23, 24 años, entonces me empecé a plantear, ¿será esto mi camino, será este mi camino, será este mi carrera? Yo siempre quise ser diplomática de carrera, si no pasa esta vez, ¿qué significa? Y yo creo que es algo que la gente que quiere hacer diplomacia dentro del Servicio Exterior Mexicano se ha planteado. Ahorita justo hay un concurso de ingreso y la verdad es que es una carrera bastante competitiva en términos de los exámenes que tienes que hacer para ingresar, las pruebas. Y ya también estando dentro, pues es una carrera en la que tienes que seguir estudiando y preparándote en muchos aspectos para poder ascender. Entonces es competitivo, pero la verdad siempre me ha gustado estudiar. Entonces, bueno, yo no pasé esta etapa, seguí trabajando y volvió a salir la convocatoria y dije, bueno, voy a hacerlo otra vez, ya con otra mentalidad de que las relaciones internacionales no son solo diplomacia y bueno, y entré esta vez, entonces me fui a la Ciudad de México, estuve ahí un año entre nuestra formación diplomática de 6 meses en el Instituto Matías Romero y después estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo prácticas y mi primera, nosotros le llamamos adscripción como nuestro primer puesto en el exterior, fue Turquía. Estuve en Ankara 5 años. Wow. Ujú, así es, muy padre, muy interesante. Y después de ahí, Arabia Saudita.
voy a cumplir casi 3 y llevo aproximadamente casi 8 años en el servicio exterior. Es más o menos mi historia. Oye, Faride, y en este proceso de poder llegar a estar en donde estás, cuáles han sido las herramientas que has tú utilizado para no darte por vencida? Porque uno a veces puede querer algo con muchas ganas, pero a veces no es el momento. Y entonces cuando las puertas se te van cerrando, justo lo mencionabas, decías, te cuestionabas, ¿será que esto es lo mío o no es para mí? ¿Qué herramientas utilizabas o qué fue lo que te hizo regresar al camino y no darte por vencida? Yo creo que las herramientas fluctúan conforme avanzamos en la vida, ¿no? Yo soy una persona que cree en Dios y personalmente eso me ha ayudado, ¿no? Pero incluso cuando eso, digo, a veces es un reto tener fe en algo que no ves materialmente, ¿no? Ujú, Yo creo que tiene mucho que ver con conocerte y con creer en lo que eres capaz y literal hacer lo que esté de tu parte, pero lo que no, dejárselo al universo. O sea, entonces, como que aprender a fluir un poco, ¿no? Y decir, yo hice todo lo que está en mis manos para lograr esto, si no se da es que hay otro camino mejor para mí. ujú. Y una historia muy que recuerdo mucho ahora estando en Arabia Saudita es que antes de venir, cuando iba apenas a Turquía, yo quería ir a Turquía y de hecho yo también quería venir a Arabia Saudita. Pero en su momento me preguntaron si yo decía, es que quiero irme a Turquía, y me preguntaron si me iría a Arabia Saudita, y estábamos hablando de 2017, cuando apenas los cambios pues estaban empezando, etcétera. Entonces, una de las cosas que yo dije es, soy una mujer soltera, iría sola, y hay muchas cosas que no podría hacer, incluso necesito autorización para que me abran una línea de Claro. teléfono, la situación Hola. era distinta. Sí, bueno, en ese momento la verdad no me planteaba Arabia Saudita, yo estaba enfocada en Turquía y se dio, pero recuerdo que la pregunta me causó sensación y dije, bueno, ¿cómo sería mi vida ahí? Y literal, es el destino. 5 años después me dijeron, yo quería ir a un lugar en Medio Oriente o que implicara como ciertos, bueno, una clasificación un poco distinta, un poco por mi carrera y porque dije, bueno, ahorita puedo hacerlo, no tengo familia que dependa de mí y voy a aprovechar para ir a estos lugares que son un poco más retadores. Y me acordé de ese episodio, mi mamá me lo recordó y pensé, ¿cómo es el destino? ¿Cómo cambian las situaciones? Y al final lo que está escrito para ti, lo que te toca hacer, sucede. Entonces Ujú. creo que es una forma un poco eh, más ligera de tomarse la vida, de decir, eh, hago lo posible, pero al final con lo que pase voy a estar bien. Oye, y cuando tú le platicaste a tus papás que tú querías entrar al cuerpo diplomático, ¿qué te dijeron? ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron, oye, no, hija, esto va a ser muy complicado, estás segura? ¿Cómo fue ese apoyo de la familia, de tus amigos? ¿Cómo fue? Yo creo que tengo de verdad el privilegio y la suerte de tener papás que siempre me han apoyado en todo. Entonces, lo que se me ocurre, mis papás me apoyan. Sí creo que fue algo, o sea, ellos sabían lo que implica esta carrera, ¿no? Porque al final eh, somos de México, siempre regresaremos, es nuestra casa, es el país que representamos, pero pues la mayor parte de tu carrera es fuera. Ujú. Y eso ha sido, digo, he vivido a 24 horas de mis papás durante 8 años, entonces obviamente es un reto, pero tuve de verdad la fortuna de tener papás que me han apoyado en todo. Yo sé que en algunos momentos desearían que estuviera más cerca, pero saben que estoy contenta y que es lo mío, tal cual. Claro. Oye, Faride, y si hubiera alguien que nos esté escuchando en este momento, específicamente en México, que dijera, es que yo tengo muchísimas ganas de representar a mi país diplomáticamente hablando, ¿cuáles son brevemente los pasos que esta persona, un joven o una joven que esté interesada, como cuál sería el caminito que tendrían que ellos que tomar? Bueno, los concursos son públicos, ¿no? Entonces, si quieres ingresar como tal al Servicio Exterior Mexicano a cualquiera de sus dos ramas, debes esperar a que se abra una convocatoria. Justo ahorita está en curso uno de ellos y es básicamente postularte, ¿no? Cumplir con los requisitos del primer filtro y seguir el proceso. La segunda parte es un examen
Son 4 o 5 exámenes, si no me Wow. confundo, de cultura general, español, inglés y un tercer idioma. Pasando ese filtro está la segunda etapa, que tiende a ser un examen y una evaluación psicológica y un ensayo sobre política exterior en español y en inglés y una entrevista sobre política exterior. Y ya la tercera etapa, que es el curso de formación diplomática. Entonces, es una carrera para perseverantes, eso puedo decirlo. Y me puedo imaginar, y más o menos como cuánto tiempo te lleva todo este proceso. Muchos, a mí, por todo lo que me dijiste, a mí me suena que son como muchísimos años. Esa es como la pregunta uno que viene ligada a la siguiente. ¿Todos podrían aplicar a cualquier edad? O sea, es como de, bueno, tengo que aplicar, si quiero formar parte del cuerpo diplomático, aplico saliendo de la universidad o tengo que estudiar esta carrera en específico y seguir con estas especializaciones o cómo funciona. Pues la verdad es que cambian un poco las formas cada vez, en particular cuando yo hice el examen, yo creo que transcurrió un periodo de 7, 8 meses, quizá más, entre que salió la convocatoria o más, yo creo, entre que salió la convocatoria y empecé la tercera etapa. Mi tercera etapa duró 6 meses y luego otros meses haciendo prácticas. Entonces, cada vez cambia, pero sí tienes que tener un título de licenciatura al menos para poder postular al examen, usualmente. Ok, qué interesante, porque yo hace no mucho dije, ay, creo que a mí me gustaría trabajar en una embajada, ¿sabes? O sea, pero no me, o sea, sé que no me voy a poner a estudiar todo eso porque soy malísima estudiando. Yo soy súper buena aprendiendo en la práctica, pero me cuesta mucho trabajo en la parte como académica y ponerme a leer cosas como que, no sé, mi cabeza le cuesta un poco como enfocarse. Pero creo que es una labor maravillosa la que ustedes hacen cuando están, pues al final del día ustedes son nuestra máxima autoridad como mexicanos cuando vivimos fuera de México, ¿no? Y cualquier problema que suceda, por ejemplo, ahora los temas que están sucediendo en la región de Medio Oriente, pues nosotros como mexicanos de este lado sabemos que estamos protegidos por nuestras embajadas en la zona en la que estemos, ¿no? Faride, me gustaría preguntarte, ¿cómo le haces, cómo le hiciste para aprender 6 idiomas? Porque hablas inglés, español, portugués, turco, ¿qué más vi? Por aquí lo tenía anotado. No, nada más puse que eras políglota, pero hablas 6 idiomas, ¿verdad? Alemán, francés. Un poco de alemán se olvida. La verdad es que me gusta aprender idiomas. Es lo único que puedo decir. Me gusta, No. me es útil en mi trabajo, pero siempre me ha gustado. Entonces, creo que es algo a lo que le he dedicado tiempo. Desafortunadamente no aprendí árabe porque no le dediqué el tiempo que necesitaba, pero me gusta aprender idiomas. La verdad es que me gusta estudiar, soy un poco nerdy Qué y bueno. siempre lo he disfrutado. Sí, sí, es parte de... Y eso te ha llevado a donde estás también. Entonces, esos son los beneficios de saber para lo que uno es bueno y cómo explotar esas cualidades que vamos teniendo, ¿no? Oye, y bueno, cuéntame un poco cómo funciona el proceso en el caso de, bueno, tú terminas, pasas todos tus exámenes, pasas todas tus pruebas. ¿Quién decide a dónde te van a enviar pues sí, a trabajar? O sea, ¿es algo que tú decides o tú dices, bueno, no sé, estos son los 3 países a los que me gustaría ir? ¿O cómo funciona? ¿Quién decide? Te dicen, bueno, Farid, este es a dónde te vas a ir y te gusta o no, pues te vas a ir. ¿O cómo funciona? La verdad es que no te puedo dar una sola respuesta, pero en general es una decisión pues digamos que lo equivalente a recursos humanos, la Dirección del Ok. Servicio Exterior y la Comisión de Personal, y creo que consideran varios factores. Cada historia es diferente, cada traslado puede ser diferente, pero pues básicamente hay un ente dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se enfoca en decidir el tema de los traslados, etcétera. Ok, y pues literal, venir a representar a mi país, o sea, literalmente vas a eso. Entonces, ¿cómo fue para Faride en ese momento cuando llegó? ¿Qué sentiste? ¿Estabas emocionada, preocupada, nerviosa? ¿Cómo fue? Llévanos, si puedes, un poco al pasado. ¿Qué sentimientos corrieron por tu cuerpo, por tu cabeza? Yo creo que es una mezcla, ¿no? De emociones. El cambio, pues, es fuerte.
Y la verdad es que tuve la fortuna de tener colegas, desde el embajador, mi jefa de Cancillería, mis colegas en general, que me apoyaron mucho en todos los sentidos. Gente muy empática, muy amable, hice muy buenos amigos y entonces eso facilitó un poco llegar a un país que seguía siendo pues distinto, ¿no? Y lo segundo, y creo que es un tema más amplio, pero creo que es natural, y yo lo he visto más en las mujeres, la verdad, pero nos pasa a todos, es el síndrome del impostor. Creo Uf, que llega un momento, ¿no? Llegas, ¿no? Sueñas con algo, lo logras, se te da mucho suerte, mucho es trabajo, lo que sea, y después dices, sí estoy donde debo estar. Y yo creo que es nuestro trabajo personal, ¿no? Independientemente de a lo que te dediques, lidiar con el síndrome del impostor y creer que estás en donde tienes que estar y vas a hacer el mejor trabajo posible. claro. Entonces, Turquía para mí, pues siempre el primer lugar, el primer destino, implica mucho crecimiento, todo es nuevo, encontrar tu grupo de amigos, también encontré un grupo de gente con la que yo sentí que tenía muchas cosas en común y eso fue fundamental. Es un país que disfruté mucho y que conocí mucho y creo que en el que hice un trabajo muy, muy interesante. Estaba a cargo de temas políticos, entonces, porque es un país importante geopolíticamente y fue muy interesante. A nivel personal, como todo cambio, cuesta trabajo al principio, pero encuentras tu espacio y luego solamente fluyes en él. Oye, y por ejemplo, para hacer vida personal, o sea, no sé cómo funcione, si tú al ser parte del cuerpo diplomático, no sé si tengas ciertas restricciones en decir, bueno, no sé, mira, porque vienes representando a tu país, debes cuidar tu imagen pública, debes cuidar estas cosas, evita involucrarte con este tipo de situaciones, o no lo sé. Cosas o que te mantengan más bien, mantenerte fuera de un ojo de situaciones en las que pudieran poner en peligro o no en peligro, sino dañar la reputación de la embajada o yo qué sé. Como primera pregunta, ¿eso es algo que que te exige la embajada? O sea, que es parte de tu contrato el cuidar mucho como tu imagen pública y qué haces, qué no haces. Esa es una. Y la segunda, ¿cómo llevas tu vida personal separada de tu cargo público? Uy, muy buena pregunta. Bueno, creo que en general el reglamento dice que tenemos que conducirnos con ética y eso, digo, trasciende la diplomacia, ¿no? Al Ujú. final es una cuestión de criterio que tú vas aprendiendo a través del tiempo qué sí, qué no hacer. Creo que hay diferentes formas de ver la vida. He escuchado comentarios y es cierto, ¿no? Siempre representas a tu país, nunca dejas de ser diplomático, pero también para mí es muy importante tener un balance en mi vida personal, ¿no? Y no vivir con este miedo de todo lo que hago implica México. O sea, Faride también es una persona, también me gusta tener hobbies, salir con gente. Nada más creo que es una cuestión de criterio y creo que es una cuestión de aprender a medir riesgos y nunca hacer obviamente nada ilegal, nada Claro. no ético, respetar siempre lo que representas, porque al final de cuentas estás representando a México, pero tienes también derecho a vivir tu vida, ¿no? Imagínate todo el tiempo que pasamos fuera de nuestro país y nada más pensando todo el tiempo en tu trabajo, me parece que sería bastante complicado. Es importante tener una dimensión completa de lo que es tu vida y también disfrutar los lugares en los que estás. Yo creo que lo que más me dejan los países en los que vivo son las pequeñas cositas que aprendes solamente viviendo ahí. Por ejemplo, Ujú. algo que disfruto mucho en Arabia Saudita, y son cosas muy simples, pero, por ejemplo, me encanta ver los diferentes estilos de cómo los hombres se acomodan el shmak y Ujú. cómo eso significa una moda para ellos y cómo algunos utilizan el shmak como lo utiliza MBS, que está el príncipe heredero y primer ministro que está reformando el país, digamos, transformando el país. No sé, me gusta mucho el sentido de sororidad entre las mujeres, ¿no? Que lo ves incluso con mujeres que usan niqab y Ujú. nada más ves los ojos, pero hello sister. Sí. Son estos pequeños detalles que te permiten apreciar a profundidad un país y pues no olvidar la dimensión humana, ¿no?
que Claro. tenemos todos. Oye, ahora que mencionas esto de representar, pues que estás representando a tu país, que no se te debe olvidar que estás representando a tu país, yo siempre he dicho, desde que me vine a vivir a Dubái hace 10 años, a mí la gente luego me preguntaba por qué yo disfrutaba tanto estar fuera de México si yo decía que amaba México. Y yo decía, es que cuando uno se va a vivir al extranjero, se convierte en un representante de su país, no importa de qué país seas, no importa dónde te vayas, porque muy probablemente tal vez tú seas la única, en nuestro caso, tal vez tú seas la única mexicana que un grupo de personas va a conocer en su vida. Y si tú eres un buen embajador de tu país, entonces estas personas van a poder ser transmitidas con ese amor que tú les vas a reflejar de tu país, con esos valores, con eso que es México. Entonces me encanta que lo que estás diciendo porque como que sigue nutriendo esta idea que yo siempre he tenido de nosotros representamos a México. En mi trabajo, por ejemplo, alguna vez cuando recién entré a donde estoy trabajando me decía la de recursos humanos, me decía, ay, es que me gusta mucho trabajar con mexicanos. Y le dije, ay, wow, ¿con cuántos mexicanos has trabajado? Cuéntame. Y me dijo, no es que tú eres la primera. Y yo, qué bonito, o sea, qué bonito que estoy como Claro. haciendo, estoy haciendo lo correcto, pues, ¿no? O luego cuando, no sé, a veces ciertas personas tienen como una idea, ¿no? Alimentada por los medios, ¿no? De que México es de tal manera y entonces conocen a alguien mexicano y nosotros decimos, oye, México es más que eso, en México somos gente trabajadora, en México somos gente que nos gusta apoyarnos entre nosotros, somos comida deliciosa, pero somos mucha familia, somos mucho color, somos mucha tradición, ¿no? Somos también modernidad, tecnología, progreso, ¿no? Somos naturaleza. Entonces, creo que esos son puntos que como mexicanos, fuera de nuestros países, creo que sí deberíamos cargar con esa bandera y no solamente ser patriotas el día que juegas la selección en un mundial o solo el 15 de septiembre, sino serlo siempre recordar que nosotros realmente estamos siendo un pedacito de México en el otro lado del mundo. Incluso si estás en Estados Unidos, eres un pedacito de México, ¿no? O sea, eso es como atesorarlo, ¿no? Totalmente, no, coincido 100% contigo, siempre, siempre lo decimos, yo lo pienso personalmente, em, porque a veces eres la única referencia que tiene una persona de ese país, como tú dices con tu colega. Y yo, no sabes, por ejemplo, aquí en Arabia Saudita, muchos saudíes han vivido en Estados Unidos, en Reino Unido, en otros países que han estudiado ahí. Y cada vez que se refieren a México, que hablan de la comida mexicana, siempre invariablemente mencionan a que tienen un amigo mexicano que conocieron en alguna de sus viajes y hablan de los mexicanos y las mexicanas con mucho aprecio. Y de verdad que es algo precioso escuchar en un lugar tan, tan lejano la imagen tan, pues tan cercana a la realidad y tan positiva que tiene la gente, sobre todo de nosotros como población, ¿no? Claro. Entonces es fabuloso y yo creo que todos tenemos esos casos en los que nos sentimos que el orgullo de representar a nuestro país en cualquier forma, ¿eh? Y en cualquier forma, en cualquier profesión, en cualquier país, somos, como dices, un pedazo de México y que nunca se nos olvide eso. Sí, me encanta. Oye, y bueno, hablando justo de esta transición ahora de Turquía a Arabia Saudita, eh, tú lo sabes, yo lo sé, pero la gente no sabe que tú fuiste la primer mujer mexicana que formó parte del cuerpo diplomático en la Embajada de México para Arabia Saudita. ¿Cómo fue para ti llevar, o sea, cómo es para ti llevar este título? Porque eres, y eso nadie te lo va a quitar, la primera mujer en el cuerpo diplomático de México en Arabia Saudita. ¿Cómo fue para ti llevar este título? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, oye, Fariden, pues mira, tu siguiente misión va a ser en Saudi? Cuéntanos. Sí, la verdad es que fue una de las razones que me llevó a, pues a pedir, o como que me lo mencionaron y yo dije, qué interesante. Fue una oportunidad y lo hice porque, bueno, para empezar, México tiene una política exterior feminista. Somos el primer país en todo el sur global, o sea, en los países, digamos, en vías de desarrollo, el sur global, en tener una política exterior feminista. Y con esto México, pues dice, nos interesa el tema, estamos comprometidos. Entonces, para mí, más allá de eso, fue una decisión personal de decir,
¿por qué no? ¿No? Siempre yo soy una persona que cree en la igualdad entre hombres y mujeres. Y esta es también una forma de demostrar que podemos hacer las mismas cosas. Se dio la oportunidad y decidí tomar el reto. Sí fue un reto, sí fue una decisión a considerar, no voy a negarlo, pero haciendo un balance de mi vida creo que fue una gran decisión. Fue un lugar, ha sido un lugar en donde he aprendido mucho y de verdad que hace una diferencia ver los entornos y los contextos como mujer. Eh, tenemos, eh, o sea, tengo grandes colegas y tenemos formas distintas de ver las cosas y yo creo que es positivo siempre tener equipos en donde haya mujeres y hombres y esa es creo que la visión también de la Cancillería mexicana. Entonces, pues así fue básicamente el proceso y muy interesante ha sido. Y cuando sabías que te ibas a Arabia Saudita, digo, ibas con todo el apoyo diplomático, evidentemente, ibas con un trabajo y todo, pero es imposible no deslindar la parte cultural y religiosa de un país, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo fue para ti decir, ups, ok, bueno, voy, estoy abierta, pero de alguna manera yo quiero imaginar que en algún punto te entró la duda, el miedo, ¿no? El cuestionamiento de, uy, ¿será que sí voy a poder tener una vida personal, ¿no? Y no porque no pueda, sino porque a veces uno, la información que nos llega, a veces es la información incorrecta, ¿no? Que de hecho también estos espacios me gusta mucho que los tengamos porque podemos conocer de viva voz cómo es vivir en ciertos países, en este caso en Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo lo manejaste tú el decir, bueno, sí, el trabajo, la parte del trabajo la tengo resuelta, pero la parte personal, ¿será que podré salir sola? ¿Será que podré manejar? ¿Serán todos estos cuestionamientos? ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que eso nunca se detiene. O sea, yo todavía me voy después de casi 3 años y todavía siento que estoy aprendiendo todo el tiempo sobre qué sé hacer, qué no, qué puedo hacer sola, qué no. Em, definitivamente hay cosas que me llamaron la atención al llegar, ¿no? Por ejemplo, caminaba y todavía lo hice hace poco tomando el transporte público. Em, es raro, aquí también por encima, bueno, tú sabes, la infraestructura es muy de carreteras, entonces Ujú. es raro ver a la gente caminar y ahorita hace mucho calor, entonces yo salí a caminar, estaba quedándome en un lugar cerca de un supermercado, caminaba como una cuadra para llegar, traía mi abaya, que es esta prenda que se usa aquí en la región para cubrir el cuerpo, y los hombres pasaban, me pitaban, me decían, no sé qué me decían, como que era raro ver a una mujer caminando sola en esa zona, incluso cuando traía mi abaya. Y así hay muchas cosas que son muy distintas y que de verdad muchas de ellas han sido difíciles para mí porque estoy acostumbrada a ser muy independiente y a manejarme a mis tiempos, ¿no? Y al final aprendí que tenía que entender los tiempos de aquí, me tardé, por ejemplo, 2 meses y medio en poder mudarme, de que llegué a tener una casa. Entonces son cosas que fueron muy distintas a lo que yo había vivido también antes en Alemania, antes de entrar en el servicio exterior. Entonces, básicamente es aprender a lidiar con eso. Me daba miedo manejar, sí, pero dije, es la única forma en la que voy a tener Claro, como esta libertad. independencia, Ujú. libertad. Entonces, al final terminé manejando, hasta ahora saldo blanco. eh, y, y así, literal, vas día a día. Como te dije, no voy a decir que fue fácil, como todos lugares tiene sus retos y quizá fue un reto mayor venir a este país, pero al final de verdad te das cuenta que si tienes tu poder interior activo, puedes manejar lo que sea. Y yo, de quien más he aprendido en todo este tiempo es de las mujeres que viven aquí. Y te lo digo porque tengo amigas saudis, tengo amigas extranjeras que están aquí casadas con extranjeros, solteras, extranjeras casadas con saudis. Y la fortaleza que tienen las mujeres que viven en este país es impresionante. Y hay gente que llegó hace 30 años y te cuenta unas historias. Literal, por ejemplo, me dicen que tenías que tener un mapa, un croquis para saber en dónde estaban las calles porque no había direcciones. Desde historias así hasta, pues, las historias de, tengo una amiga saudí que le encanta el metal, es metalera. Wow. Y, pero es metalera desde que tiene 15 años, ahorita tiene 30.
Y entonces yo le decía, ¿cómo puedes escuchar metal cuando estaba prohibida la música en tu país? Y encontraba la forma y ella siempre fue metalera. Entonces, para mí lo más impresionante, la verdad, ha sido conocer a gente que se adapta a un lugar, lo respeta, lo entiende, pero mantiene su esencia. Siempre dice, yo soy esta persona y puedo adaptarme y puedo vivir lo que sea y me gusta y tengo amigos, pero sigo siendo quien yo soy. Y esa libertad solo es interna. Y creo que eso es lo que me ha servido a mí mucho ver estos ejemplos para poder manejar mi propia vida aquí en RIA. Y me encanta decir, estaba justo pensando, ¿cómo puedo cerrar este capítulo? Y yo creo esto, el desierto no es para todos, es tierra árida, es un clima complicado, pero al final puede ser bastante fértil. Y yo lo que he visto es que hay muchas oportunidades en esta región. Y bueno, hablando de esto, quiero decir que Arabia Saudita no es Dubái y eso Ujú, me ha pasado mucho. efectivamente. Es la misma región, pero son realidades muy distintas. Ujú, Y yo creo que se pueden crear grandes cosas en este país en este momento, independientemente de lo que hagas, de cuál sea tu profesión. claro. Creo que es un buen momento para estar en esta región y vivir toda esta transformación. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora que hablas de la transformación de Arabia Saudita, yo pienso que, y tú me dirás si estoy mal, pero yo tengo la intuición, o más bien creo, que Arabia Saudita lo que está haciendo es un tema de rebranding, como de reposicionamiento de marca, como si Saudi, el reino de Arabia Saudita fuera una marca. Siento que en este momento como que le están haciendo una transformación a cómo la marca ha sido percibida, porque siento que el hecho de que hayan contratado a una persona tan querida a nivel mundial en el tema del deporte como lo es Cristiano Ronaldo, no fue casualidad. El hecho de tener todas estas infraestructuras y tener más expats llegando a Arabia Saudita, empezando a marcar tendencia en el tema de construcción, en el tema de tecnología. Yo creo que nada de esto es casualidad, ¿no? Entonces, siento, nada más siento que Saudi está poco a poco diciendo, nos estamos abriendo para que la gente venga y nos conozca también, ¿no? O sea, esa es la percepción que yo tengo. ¿Qué me puedes decir al respecto? La verdad es que creo que es mucho más profundo que eso. O sea, sí creo que a nivel gobierno hay una determinación muy clara y lo podemos leer todos en lo que dice la Visión 2030. Me parece que son bastante congruentes con lo que se proponen y los pasos que hacen para lograrlo en todos los sectores. Y de verdad que creo que es un poco más profundo en el sentido de que veo cómo también la mentalidad se va transformando un poco. Obviamente las culturas, digo, la gente, tus valores, tu educación, pues tarda tiempo, ¿no? En Ujú. transformarse y no porque alguien te diga que ahora tienes esta apertura vas a hacer todo, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es a que yo veo, o sea, he visto todos estos cambios físicos, como te dije, lo del transporte público que no había cuando yo llegué, pero también en la gente. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, que Riyadh es una ciudad que tiene prisa, pero es gente que está entusiasmada con el futuro, porque contrario a muchas otras regiones en el mundo, Arabia Saudita ahorita se está abriendo. Es uno de los lugares más abiertos, por ejemplo, para hacer negocios, para, no sé, arte, diferentes proyectos que ahorita es un buen momento porque hay esta mentalidad de abrirse al mundo. Yo creo que no había visto tantas cadenas y franquicias de alimentos como las he visto aquí. Wow. Y a la vez tienen un sentido que me gusta mucho eso, como de pertenencia, de vamos a demostrar lo que es Arabia Saudita y vamos a demostrar cómo nos vemos ahorita, lo que ha sido nuestro pasado, pero cómo nos proyectamos en el futuro. Entonces yo creo que esta profundidad lo vamos a ver, ya ves que va a ser aquí la Expo 2030 y luego el Mundial en el 34, entonces yo creo que este país va a cambiar mucho, sobre todo Riyadh, creo que va a cambiar mucho en los próximos años y es interesante lo que comentas.
Qué emoción, tengo muchas ganas de conocer Saudi. No he ido, tengo conocidos ahí. De hecho, bueno, quiero ir a Lula, obviamente, pero quiero ir a Riyadh, quiero ir a Jeddah. O sea, sé que son completamente distintos y estamos tan cerquita. Yo me acuerdo que hace 10 años, cuando recién me mudé a Dubái, me acuerdo que solía conocer mucha gente que vivía en Saudi y que yo les decía, pero ¿cómo? O sea, si vives en Saudi, ¿cómo viniste de vacaciones? Y me decían, no, 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 es que a ver, hace 10 años que las cosas eran muy diferentes, la gente expatriada que vivía en Saudi solían venir a Dubái de vacaciones cada fin de semana, o sea, como que sus fines de semana los pasaban aquí, ¿no? Porque decían, es que allá no tengo, no sé, como acceso a ciertas actividades recreativas, porque aquí hay más cosas que hacer, como decías, Saudi no es como Dubái, o bueno, Riyadh no es como Dubái, no es muy diferente. Cada uno es bello en su estilo y en esencia lo que es, pero en ese momento me acuerdo que sí la gente se venía y decía, es que aquí por lo menos puedo salir a tal lugar y así, entonces bueno, era como muy interesante y yo decía, ¿cómo alguien puede costear, venir cada fin de semana aquí, ¿sabes? Como que mi cabeza no lo procesaba, ya después entendí muchas cosas, pero eso me pareció como muy curioso. Y ver ahora también que cada vez, o sea, yo veo más gente yéndose a Saudi, siento que también la comunidad mexicana en Saudi creo que va creciendo también cada vez más. ¿Qué me puedes platicar al respecto sobre las nuevas personas que van llegando, sobre la gente que está empezando a expandir sus negocios también? No solo, o sea, yo veo, por ejemplo, mexicanos aquí que ya están abriendo, si tenían una tienda o un restaurante en Dubai o en Abu Dhabi, también ya lo están abriendo en Jeddah o en Riyadh, ¿no? Y así también como ellos, pues mexicanos que están en México y que deciden empezar a expandir sus mercados, sus productos a tierras saudis. ¿Qué me puedes platicar al respecto? Pues yo, mira, viéndolo desde, por ejemplo, un poco el tema laboral, yo que estoy a cargo de temas económicos y de comercio en la embajada, yo veo mucho, obviamente es incipiente, porque no es lo mismo tener a los mercados más grandes cerca de ti que aventurarte a explorar un nuevo mercado. Pero yo veo que la gente que visita Arabia Saudita con fines de buscar negocio o que nos contacta, descubre de verdad grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque el mercado es grande. Por ejemplo, a diferencia de Emiratos, que la mayor parte de los habitantes son extranjeros, la población de Emiratis es bastante más Sí. limitada. Ujú. Aquí en Arabia Saudita es al revés. Entonces tienes un mercado enorme y tienes posibilidades infinitas. Y tienes un mercado que esté interesado, como te digo, en el exterior. Entonces es un buen momento para llegar y yo lo veo otros países, están aquí presentes. Todos los países tienen aquí muchos negocios y empresarios que están viniendo y haciendo cosas. Yo creo que México va a seguir. Sí veo que ha crecido la comunidad mexicana latina en su totalidad y por eso el valor de tu podcast, el valor de las iniciativas que tiene Aideli, por ejemplo, de Ujú. unirnos, porque al final somos comunidad. Digo, más allá de lo que hagamos, todos venimos de antecedentes pues culturales similares y no deja de ser un territorio en el que necesitas sentirte un poco más cerca de tu país, ¿no? Completo. Y creando comunidad es una forma de hacerlo. Entonces, al margen de las diferentes amistades que crees y demás, creo que yo también siento y vemos que incrementa la presencia de mexicanos y latinos en general aquí y Sí. seguir. Así que es un buen llamado para la gente en México que nos escuche si está interesado en explorar nuevos mercados profesionalmente, ya sea que se quieran ir a trabajar o que quieran abrir su empresa. La embajada podría dar apoyo si alguien está interesado en empezar a expandir, por ejemplo, su empresa para allá. ¿Con quién podrían contactarse, por ejemplo, por medio de la embajada o tendrían que buscar, no sé si exista el Mexican Business Consul allá también en Saudi o cómo funciona eso? Se acaba de crear un Consejo Conjunto de Negocios México-Arabia Saudita que está empezando, tiene una parte saudí y una parte mexicana, pero la verdad es que cada caso es diferente, ¿no? Entonces, pues la gente puede contactar a la embajada y dependiendo del tipo de petición, podemos ver qué podemos hacer para apoyarlos. Pero sí, digo, para eso estamos aquí, ¿no? Claro. Oye, Faride, y hablando ahora sí, por ejemplo, en temas de la embajada, tengo una serie de preguntas que
para mí es algo que yo personalmente siempre me he preguntado y creo que muchas personas se van a identificar con lo mismo. Una de ellas es ¿qué es lo que una embajada puede hacer por nosotros? O sea, porque creo que muchas personas tenemos ciertas creencias de la embajada es responsable de esto y esto y esto, y la embajada debería hacer esto y esto y esto, pero en realidad igual y no. Entonces, ¿quién mejor que alguien que trabaja dentro de ella para explicarnos hasta dónde una embajada nos puede apoyar y hasta dónde no? Y si me pudieras guiar un poquito en eso, te lo agradeceré muchísimo. Mira, personalmente, digo, no veo los temas específicos de la atención a la comunidad mexicana fuera de lo que está vinculado a temas Ujú. de comercio y economía, entonces no quisiera meterme ahora sí que en tema de trabajo a mis colegas que te pueden sobre todo Ya, dar una opinión más completa y experimentada y que obviamente los puedo poner en contacto gracias. para resolver todas estas dudas. Pero a nivel general, nosotros representamos a México y nosotros estamos obligados, y es nuestro trabajo, dar atención a las personas mexicanas. Entonces, esto, lo que te digo, implica una serie de actividades que van desde un expositor mexicano que quiera hacer una exposición en X país, hasta ir a renovar tu pasaporte, hasta si estás de viaje en un lugar y perdiste tu pasaporte, sacar un pasaporte de emergencia, hasta hacer eventos comunitarios, hasta el tema que te comentaba de comercio, inversión, etcétera. Entonces, francamente, yo creo que la mejor idea con la que te puedo dejar y a la gente que nos escucha es que cada caso se revisa ad hoc. Ujú. Y eso sí me queda claro en esta embajada y en las representaciones que conozco en general, se da atención a todo el mundo. Tal vez dependiendo de la carga de trabajo, no es, no, digo, no es el tiempo así como estimado, pero a todos Claro, se les da atención y y te vamos a decir qué podemos hacer por ti. Te vamos a guiar en todo el proceso y te vamos a decir, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Entonces yo más bien los invito a contactar a la embajada y si vale. quieres a mi colega que se encarga de estos temas comunitarios, pero en general no hay como una receta o un manual con una lista de estos y esto, ¿no? O sea, creo que cada caso se revisa en particular y la verdad es que yo veo que todos mis colegas están muy comprometidos con dar atención. Entonces, pues no duden en contactar a la embajada, hacer su petición, hacer su pregunta y nosotros veremos qué podemos hacer Me por encanta, no, ustedes. eso ayuda mucho porque nos guía un poquito, ¿no? Y para entender, y también, bueno, uno como mexicano viviendo en el extranjero tiene que entender que no es el único y que, bueno, hay diferentes casos y que es como el triage, ¿no? Cuando vas al hospital y el triángulo este de qué tan importante es y la emergencia y no sé qué. Entonces, bueno, me queda claro que hay prioridades y, bueno, eso es bueno saberlo. Faride, quisiera preguntarte también. ¿Cuáles crees que son los retos de la que la comunidad mexicana, como, o más bien los retos de la mujer latina en Medio Oriente actualmente? Bueno, te voy a hablar de mi experiencia, que creo que es una mezcla de lo que he vivido y lo que he visto. Em, en primer lugar, yo creo que es encontrar tu lugar, porque cuando te mudas, cuando yo me mudé aquí a Arabia Saudita, me la pasé preguntándole a gente que había vivido aquí o que conocía y demás, un poco de la región, cosas muy básicas como qué me puedo poner, Ujú. qué puedo o no puedo hacer, qué está bien visto, qué no. Y yo creo que eso es lo que toma tiempo, cómo encontrar, o sea, cómo desenvolverte en este espacio siendo tú misma, pero respetando las tradiciones. El otro día estaba caminando y me di cuenta que estaba evitando contacto visual con los hombres. Normalmente aquí, pues como que te dan tu espacio, ¿no? Y entonces tú caminas y quizá la persona se aleja un poco de ti. Y entonces puse en mi Instagram esa pregunta, como, hoy me di cuenta que ya no hago contacto visual con los hombres. Por favor, alguien dígame si le está pasando lo mismo. Y me contestó un amigo saudí y me dijo, Farida, esta es la forma respetuosa de comportarte en este país. Y yo empecé a hacerlo ya por inercia, ¿no? Por adaptación. Yo creo,
y como dices, yo llegué aquí, tengo mi trabajo y entonces tengo una actividad diaria a la que ir, ¿no? Llegué por trabajo. Pero creo que hay muchas mujeres latinas que llegan por otras circunstancias y tienen que volver a encontrar su espacio, que puede ser el trabajo o los hobbies a los que estaban acostumbradas, o tienen que generar algo nuevo dependiendo de la circunstancia. Entonces yo creo que eso es lo que toma más tiempo, es quién soy yo aquí. Ujú. Ese es, yo creo que un reto fundamental que tenemos las mujeres. Y el siguiente yo creo que es, pues como mantenernos cerca, digamos, de nuestro país y tratar un poco de contribuir a lo que hacemos como mexicanos aquí, ¿no? Algunos tenemos más necesidad que otros de estar en comunidad, otros prefieren estar más alejados, etcétera. Yo la verdad es que tengo la fortuna de pues trabajar en México todos los días, ¿no? Llego a mi Literal. oficina y trabajamos en español, hablamos español y entonces eso me permite mantenerme conectada. Pero yo creo que también es uno de los retos, esa sensación de cómo me mantengo conectada con mi país estando tan lejos. Y a veces me cuesta, por ejemplo, el horario, las diferencias, a veces no le contesto a alguien que me escribe en la Ujú. madrugada, que está en México, este tipo de cosas, hay que navegarlas. Y la tercera yo creo que es lo que te comentaba, el tema de respeto y empatía. Cuándo saber cómo defender tu punto, ¿no? Y decir, como hacer valer tu punto de vista y cuando ceder y decir, bueno, así es este país. Yo siempre pienso que yo estoy en un país que no es el mío y yo soy la que tengo que respetar a la gente y sus costumbres. Ujú. A veces puede ser frustrante porque pueden ser muy distintas a las nuestras, pero trato siempre de recordar esa premisa. Yo soy la que debería de estar hablando árabe, entonces si no me entienden, pues la verdad ellos están en su país, ¿no? Claro. Entonces creo que es otro de los retos a los que nos enfrentamos y bueno, imagino que habrá otros retos de las mujeres que tienen familia, hijos, etcétera, que son un poco ajenos a lo que yo vivo. Completamente. Oye, y bueno, yo creo que nuestra vida, viviendo en el extranjero y en la vida en general, siempre suceden cosas que cuando pasa el tiempo las vemos como anécdotas divertidas o aprendizajes o momentos que dices, ups, esta, uf, me dolió o esta la pasé increíble o sucedió una serie de eventos que fortuitos y bueno, fue un momento que recordaré para siempre. ¿Tienes algo dentro de tu carrera profesional como diplomática mexicana en el extranjero que nos quieras compartir, que digas, wow, esto sucedió, conocí a tal persona? Digo, sé que, por ejemplo, ahora en Saudi estuvo el Canelo, ¿no? Y, o sea, al trabajar en la embajada tienes evidentemente, pues, contacto con personas importantes diplomáticamente hablando, pero también del tema de entretenimiento, cultura, deporte. N cantidad. Entonces, ¿hay alguna o dos anécdotas que nos quisieras compartir que puedas, obviamente, compartirnos, ¿no? Que no traspasen la línea muy personal, pero que digas, ay, me sucedió esto y me divertí, o híjole, esto fue complicado para mí, algo. Pues mira, yo creo que justamente yo practico box desde hace muchos Ah, años y es el deporte que me gusta, ¿no? Y lo he practicado desde México, en Turquía y ahora aquí. Y bueno, en primer lugar fue como el reto de encontrar un lugar de box, porque aquí los gimnasios siguen siendo predominantemente segregados. ya. Entonces, bueno, encontré un lugar con un entrenador que es de Estados Unidos y que de verdad se convirtieron como en mi familia aquí. Entonces, es como mi espacio y justamente en la embajada también de temas vinculados a los deportes y diplomacia. Y ha habido mucho en box y francamente, por ejemplo, el hecho de ir a ver una pelea de box de mexicanos, y te hablo de antes de Canelo, otras peleas de mexicanos que vinieron del sur y demás, y hay momentos en los que dices, no puedo creer que esté viendo esto en Arabia Saudita, como que rompen los esquemas de la presencia mexicana, aunque sea pequeña. Claro. Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en box, estamos aquí cuando fuimos a ver la pelea del Canelo, fue una gran experiencia estar como mexicanos ahí, ¿no? Gritando en español Ujú. y pues es un sentido de unidad que no te imaginas que vas a tener cuando llegas a un país como este, ¿no? Ujú. Em, y en general, creo que hay bastante apertura para la mexicanidad aquí. O sea,
Creo que, como te digo, los saudíes son bastante hospitalarios, son bastante amigables y les gusta México. Otra de las grandes escenas, y también está vinculada a deportes, cuando llegué, organizamos un evento en la embajada, logramos que nos dieran un espacio en el FIFA Fan Fest, que organizaba Coca-Cola aquí en un estadio, para ver el partido entre Arabia Saudita y México, que terminamos ganando, pero a los dos no pasamos a la siguiente fase. Y bueno, nos reservaron un espacio, entonces imagínate, aquí a los saudis les encanta el fútbol también. Entonces, en esas épocas pasabas y te veían con una playera de México, te preguntaban de dónde eras, y ay, México, vamos a jugar, les vamos a ganar y tal, lindísimo. Y bueno, entonces llegamos a este estadio, nos reservaron una parte, invitamos a la comunidad mexicana que quería ir. Entonces, imagínate una mancha de mexicanos con sombreros y playeras de México de entre 35 50 personas Sí. en un espacio rodeado de saudis. Todo Entonces, blanco, ¿no? desde todo entre blanco y verde, Ajá, porque también sus banderas y todo. así. Entonces, entre que nos abuchaban, entre que nos aplaudían, entre que sentían muchísima curiosidad por nosotros y por los sombreros, de verdad, los momentos, ese tipo de momentos son inolvidables y son momentos que solo se van a vivir ahorita, porque eventualmente crecerá la presencia mexicana, Mm. los saudis viajarán más a México, que ya ha crecido mucho. Entonces, de verdad hay momentos espectaculares que no hubiera podido vivir en otro lugar y en otro momento que Ujú. ahora aquí. Claro, qué bonito, me encanta. Y esas son memorias que solamente suceden cuando nos atrevemos a dar el paso y salir de nuestra zona de confort. Si tú nunca tuvieras, si tú alguna vez te hubieras dado por vencida cuando no pasaste el primer examen, tal vez no estaríamos en este momento hablando, ¿no? Es todo agradecerte a ti por todo ese esfuerzo que hiciste y ver dónde estás ahora. ¿Ya sabes ahora hacia dónde es tu siguiente misión? ¿Vas a regresar a México o es algo que todavía no puedes compartir? Pues solo puedo decir que es un clima completamente diferente. Oh, Ahora sí que las dunas se quedan atrás y va a haber un poco más de lluvia y frío, oh, pero, pero bueno, al final de cuentas es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra adaptación y creo que es bastante saludable y natural vivir un proceso de duelo, ¿no? Independientemente de lo que un país haya significado para ti, si haya sido más difícil que otro, si haya sido más satisfactorio que otro, etcétera, creo que siempre tenemos que darnos un tiempo para vivir el duelo de dejar, creo que por un lado dejar a tus amigos, dejar claramente tu trabajo, pero también creo que de dejar la versión tuya que llegó a ese país, se quedó ahí, y ahora aceptar la nueva versión que se va al nuevo lugar. Y yo creo que en eso estaba escuchando a los otros invitados, invitadas que tuviste, y creo que coincidimos en eso, ¿no? En que cada vez que llegas a un nuevo lugar, pierdes cosas, pero tienes la oportunidad de renovarte, de reivindicarte y de tomar todo lo que aprendiste y todo lo mejor que tienes y ponerlo en este nuevo lugar con una mente abierta. Entonces, espero que así sea y ya te comentaré cómo me va en mi nuevo destino. qué emoción, eso debe ser emocionante y yo creo que en este momento estás pasando por una serie de emociones, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? De la felicidad, pero también uy, ¿no? El nerviosito, es completamente entendible. Faride, ¿cuál es esa cosa dices, o sea, que te llevas contigo de esta experiencia tuya en Arabia Saudita y en Medio Oriente? O sea, cuando imaginémonos a Faride en unos 5 años, ¿no? Que Faride voltee atrás y diga, Saudi, mi experiencia en Saudi me dejó esto. O sea, ¿qué es eso que te llevas contigo y que dices gracias Arabia Saudita por esto que me enseñaste? Yo de verdad creo que es el agradecimiento, o sea, es la capacidad de agradecer por lo que sí tienes en este momento. O sea, yo sí viví momentos en los que dije, ¿qué hago aquí? Y al final, y viví otros momentos como los que te conté ahorita, y a nivel personal, que digo, wow, qué privilegio y qué gozo estar aquí. Entonces yo creo que al final me llevo un balance de esos dos tipos de momentos. Me llevo las relaciones, las personas que conocí, pero
me llevo agradecimiento. Pues estoy muy agradecida con este país por lo que me dio. Yo creo que aprendí mucho como funcionaria y como diplomática por el jefe que tuve, por mis colegas, por el entorno, pero a nivel personal me transformé. Sí creo que soy otra persona a la que llego aquí y sí creo que soy mucho más fuerte y más determinada que hace 3 años. Entonces, no tengo nada más que decirle a Arabia que muchas gracias. Shukran Yazila. Ay, qué bonito. Me encanta. Oye, y si alguien tuviera la inquietud de irse a vivir a Arabia Saudita, por lo regular suelo preguntar esto en relación a Dubái, pero bueno, en este caso vamos a enfocarlo a Saudí. Si alguien estuviera inquieto de querer irse a vivir a Saudí y no estuviera tan seguro porque la información que encuentra por allá afuera es un poco confusa, ¿qué es lo que le dirías tanto a hombres como mujeres? O sea, ¿cuál es ese consejo que tú les podrías dar desde tu experiencia? Pues yo siempre recomiendo, lo he aplicado y también creo que he sido esa voz, es contactar a alguien que haya vivido ahí o conozca a alguien de ahí o conozca a alguien que haya vivido ahí, porque muchas veces tenemos una idea de un país por lo que nos dicen los demás, por las noticias, por lo que leemos, pero te digo, en un país como este que está cambiando todo el tiempo, algo que pasó hace un año quizá ya no es válido hoy, ¿no? O sea, hace un año no había lugares en donde ir a escuchar música como tipo bailar ahora, o bueno, no sé, hace un par de años ahora hay muchos lugares donde ir a escuchar música en vivo o sets de DJs. Entonces, digo, son cosas simples, pero desde cómo moverte, dónde vivir, etcétera, yo siempre recomiendo contactar a alguien que esté en ese momento en el país y te pueda dar una idea más amplia de todas tus opciones. Claro, sí, no tiene todo el sentido. Y bueno, yo sé que te digo, vas a estar en la embajada y todo, pero si alguien quisiera contactarse contigo, ¿hay alguna forma en la que pudiese de pronto, no sé, que imaginémonos que hay otra Faride que está a punto de embarcarse en una experiencia similar a la tuya? Si alguien quisiera contactar contigo, ¿pudieran conectar contigo por medio de alguna plataforma? Sí, claro. Bueno, mi correo, mi teléfono probablemente cambiará, pero mi correo se mantiene y también a través de LinkedIn, por ejemplo, que Ujú. tengo mi cuenta. Entonces, quien quiera saber más sobre este país o cualquier cosa en general que le interese sobre lo que comenté hoy, puede contactarme sin ningún problema. Voy a dejar entonces tu cuenta de LinkedIn en la descripción del episodio, por si alguien quiere contactarse contigo, bueno, pues que sepa que ahí estás abierta a compartir un poco o guiarlos a medida de tus posibilidades, ¿no? Con todo gusto. Oye, Faride, pues ya estamos llegando al final de este gran episodio y no quisiera cerrar sin antes, bueno, evidentemente darte las gracias, pero también quisiera dejarte los micrófonos para que tú dijeras eso que quieres como agradecimiento a esta experiencia tuya en Arabia Saudita, eso que te llevas, eso que quisieras tal vez permear en otras personas que te estén escuchando. Si hay algo en especial que quisieras, por favor, este es tu espacio. Muchas gracias, Grecia. Y no sé si te está robando la última pregunta, pero yo solo quiero decir, porque ya sé que siempre preguntas esto, y yo creo que sí se puede echar raíces Me en las encanta. dunas. Ya lo comprobé, y aunque fueron raíces temporales, porque siempre por mi profesión estoy temporalmente en los lugares y por tiempo determinado, sí se puede echar raíces en las dunas, y sobre todo he visto gente que han construido una vida aquí durante 30 años perfectamente, ¿no? Con sus retos, pero con sus aprendizajes. Y, y yo creo que el agradecimiento es fundamental. Como te digo, es aprovechar al máximo las oportunidades que tienes. Incluso en los momentos más difíciles, tratar de ver qué puedes sacar de esta experiencia. Yo, después de casi 3 años, puedo ver que las cosas que viví al principio o en algún momento me han servido para saber cómo manejar situaciones que antes no hubiera sabido. Entonces, de ahí parte mi agradecimiento y de ahí parte ahora sí que esta conexión con el desierto que sí me llevó. La primera vez que pisé el desierto dije, wow, no soy una persona muy de naturaleza y demás, pero sentí una conexión sí especial, en particular con el desierto, ¿no? El Red Sand Dunes. Entonces, sí se pueden echar raíces en las dunas y las personas
que están aquí son el ejemplo perfecto. Sí, Entonces yo le agradezco a toda la gente que conoce aquí, especialmente, obviamente a ti también por el espacio. Fue bastante catártica esta plática y pues a la gente que nos escucha, sobre todo yo también como audiencia, siempre es bueno escuchar historias de gente y que quizá está haciendo cosas diferentes claro. a lo que tú estás haciendo, pero al final estamos en el mismo barco y como dices, todos representamos a nuestro país y todos estamos adaptándonos a la vida en esta región. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y gracias por tu calidez. Em, a pesar de la plataforma tecnológica, transmites mucha calidez y te lo agradezco. Muchas gracias, Faride. Oye, ¿y en algún momento te gustaría regresar a México? No sé, ¿tienes esa inquietud, decir, bueno, si me regreso, no me regreso, o dejaré que la vida me siga pues sorprendiendo, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría? No, sí, claro, tenemos como parte de nuestro trabajo, tenemos que regresar a México, Ok, más allá de ir a visitar, o sea, de vacaciones, tenemos siempre que regresar a México para no perder la conexión y el vínculo con el país, ¿no? Al final, México también es un país que se está transformando y en realidad no puedes desvincularte del país del que vienes. Esas son nuestras raíces. O sea, en ujú, realidad mis raíces están en México y siempre regresaré por trabajo, por la labor, pero a nivel personal. Entonces, sí, claro, están mis planes, muy bien, eventualmente. estos son tus micrófonos cuando gustes. Y nuevamente, gracias, gracias, gracias por esta apertura, por compartirnos algo tan especial en este momento tan, tan importante en tu vida, ¿no? Que estás cerrando una etapa y bueno, pues gracias por esa inspiración. Estoy segura que muchas personas van a disfrutar este episodio o que lo disfrutaron porque ya acabamos. Entonces, te mando un abrazo muy grande y ha sido un placer platicar contigo. Igualmente, Grecia, todo lo mejor y seguimos en contacto. Gracias infinitas por escucharnos el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté hacerlo. Nos vemos la próxima y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima.